muchos vehículos que están sacando los últimos enseres, están desarmando sus últimas casas. ¿Quedan? Mire, lo que hemos estado viendo en terreno, estaríamos hablando de alrededor de 50 personas aproximadamente que todavía hemos visto. Algunos de ellos el día de ayer dijeron que se iban a quedar acá, que no se iban a ir. ¿Qué pasa si ellos se oponen a irse? ¿Van a resultar detenidas esas personas? Bueno, acá nosotros estamos trabajando conforme a un mandato judicial. Lo que hemos hecho hasta el momento es estar dialogando, por eso están aquí los agentes de diálogo. No hemos registrado ningún episodio violento por parte de los pobladores, al contrario, y se están dando las facilidades para que... Se cayó la comunicación ahí, estaba hablando Carabineros a propósito de la situación que está ocurriendo ahí. 50 personas dicen que han visualizado hasta el momento de la toma. Ayer hablábamos con un abogado de alguno de las personas que habitan ahí y señalaba que esto todavía tendría algún tipo de espacio legal para que se impidiera. Lo cierto es que hoy se va a ejecutar y ayer también otros dirigentes hablaban de que había un grupo menor que iba a poner en resistencia respecto a esta situación. No sé si Sebastián Lubitsch nos puede contar también en otro lugar de la toma cómo se está viviendo esta mañana a la espera ya de que comience la demolición por parte de la maquinaria que ha llegado. Sí, tal cual, Edu Monse, buenos días, con un despliegue policial por este lado, al otro lado de la toma donde estaba Leo Castillo. Despliegue policial total, nos decían ayer entre 300 y 400 carabineros desplegados precisamente en esta toma para hacer esta demolición. Hay que ocupar aquí bien los conceptos, ayer bien lo corroborábamos también. Aquí hay una demolición y muchos preguntaban qué va a pasar con aquellas personas que no quieran irse de sus casas porque, según entendemos, todavía no hay una orden de desalojo, lo que sí hay es una orden de demolición. Nos explicaba Carabineros, y esto es muy importante aclararlo, que si las personas que están dentro de los domicilios no quieren irse, no es que vayan a ser desalojados, pero sí van a ser detenidos por ir en contra de la autoridad, de la orden, en este caso de demolición. Es decir, que es un desalojo, podríamos decir, implícito, precisamente por aquella orden que tiene Carabineros de tomar detenidos a aquellos que se opongan a la demolición de las viviendas. Miren, en este panorama está la gente todavía sacando sus techos, también sus paredes. Entiendo que sigue hablando Carabineros, volvemos con ustedes. Así es, estamos también ahí con la información que tiene Carabineros. Seguimos escuchando entonces ahí a la capitán que nos está hablando. ¿Se proyecta hoy y mañana el actuar de las maquinarias? Es dentro de lo que tenemos planificado, pero Carabineros va a estar realizando tanto el trabajo de estos días, pero también después continuo los patrullajes y seguimiento conforme a lo que indican también los informes de seguridad. Capitán, son 140 construcciones. ¿Hoy día todas tienen que quedar demolidas? Eso se va a ver con el proceder de la maquinaria, se va a trabajar por fases y no podemos descartar que no pueda hacerse todo hoy día, ahí vamos a estar viendo el terreno. O sea, ¿se podría extender la jornada también para el día de mañana? No podemos descartar conforme a que aún no comienza a trabajar la maquinaria. ¿Es solamente una máquina, capitán, la que se va a utilizar, la que acaba de llegar? Es harto el trabajo que se tiene que hacer porque el perímetro es bastante, son 140 casas o viviendas las que van a ser demolidas. De estas no quedan 140 porque muchas ya han sido desmanteladas, pero vamos a ir viendo conforme al desarrollo. Capitán, ¿es orden de demolición, orden de desalojo? Si nos puede aclarar cuál es el accionar que va a tener Carabineros durante la jornada de hoy. Bueno, conforme a lo que se mantiene es una orden de demolición, pero se están dando todas las facilidades para que las personas saquen todas sus cosas, se retiren, sea un trabajo un tanto colaborativo y también pacífico y posterior al ingreso de las maquinarias para la demolición de todas las cosas que pudiesen quedar en el lugar. Capitán, ¿cuáles van a ser las medidas preventivas para que no exista una retoma? Bueno, aquí hay varias acciones que se van a hacer y bastante coordinadas. Por un lado, un trabajo con la municipalidad, con distintos estamentos, también con gobierno y, por supuesto, el trabajo de patrullaje que tiene Carabineros destinado no solamente el día de hoy, sino que los días siguientes. Claro, va a ser la propia familia, la municipalidad, se lo pregunto nuevamente, ¿quiénes van a instalar quizás rejas para evitar que hoy día a la noche vuelva a existir una retoma? Yo sé que es un trabajo conjunto, pero en manera práctica, ¿que se va a instalar algo? Esto es un terreno privado y conforme a eso se actúa, dado que aquí los dueños son particulares. O sea, ellos se tendrían que acercar. Y van a tener... completamente privado.
Claro, y van a tener la cooperación por parte de las instituciones si esto lo amerita. Hasta el momento tampoco no hay ninguna persona que haya resultado detenida. Hasta el momento no registramos detenidos, no ha existido ningún episodio violento que se pueda registrar o indicar. Capitán, usted decía que queda un grupo de personas todavía adentro, ¿no? Sí, hay personas que aún están retirando parte de sus enseres y las viviendas que están siendo desmanteladas por parte de ellos mismos. No hay resistencia, no ha habido ningún tipo de resistencia, ¿no? No, al momento no hemos registrado ningún tipo de acción tanto más violenta ni resistencia por parte de los pobladores. ¿Esto se puede extender más días? No podemos extender porque recién están ingresando las maquinarias. Va a depender cómo va a ir ocurriendo la demolición por parte. Claro, ¿cuántas máquinas se van a utilizar? Mire, en este minuto no mantengo la cantidad de maquinaria que va a actuar. Sí tengo claro que es por fase y tenemos que ir haciendo el despeje por distintos perímetros. ¿Cuáles serían esas fases para poder entender quizá el trabajo que se va a desplegar hoy día? Porque primero fue la llegada de los municipales, después de ustedes los funcionarios de Carabineros y finalmente la maquinaria. Ahora, ¿cuál es el proseguir de esto? ¿Cómo prosigue? Bueno, acá vamos despejando las vías de ingreso de evacuación y se va demoliendo desde el inicio de la toma donde ya está despejado, no hay ocupantes y han sido desarmadas las viviendas. ¿Y parte hacia...? Hasta el momento lo que tenemos pronosticado. Capitán, su nombre y su cargo. Javiera García. Comunicaciones Sociales. Ahí está hablando la capitán Javiera García de Comunicaciones Sociales de Carabineros, también es periodista ella y quien toma la vocería de lo que está ocurriendo ahí en Quilpué. Vuelvo contigo, Bastián, se ve mucho movimiento hasta ahora en distintos lugares de esta toma, que es un perímetro bastante amplio, es muy grande el lugar. Sí, es un perímetro amplio, precisamente por lo que decía también la capitán, que son 140 casas, pero de aquí familias quedan alrededor de 40. Algunas de ellas que han dicho extraoficialmente, fuera de micrófono, que van a poner cierta resistencia a precisamente dejar sus viviendas. Lo que tenemos nosotros acá es precisamente aquellas familias que todavía quedan en esta toma. Y de hecho justo al frente de nosotros, si me puede ayudar el Juaco, hay una persona que está aquí justo al frente sacando su techo de acá de su vivienda, justo enfrente de nosotros con un desatornillador. Está todavía sacando las latas de su techo. Justo al fondo también hay otra persona que está en la misma situación, arriba de los techos, todavía haciendo estos como últimos trabajos, podríamos decir, para digamos desmantelar la casa completa antes de que precisamente sea demolida. Y lo que está ocurriendo acá es aquello, es el despliegue policial incesante. Van pasando motocicletas, patrullas de carabineros por aquella situación que se podría dar en caso de que estas personas no quisieran deshabitar sus casas. Claro. Pero lo que ha pasado hasta el momento, Edu, es que ha sido un trabajo, podríamos decir, mancomunado, si se quiere llamar así, por supuesto, porque son las propias personas las que siguen sacando los materiales de sus casas, previo a que la maquinaria trabaje. En otros puntos ya están trabajando con maquinaria pesada. En este punto en particular está precisamente la gente sacando todavía los materiales. Al fondo, y ustedes pueden ver quizás la parte superior. Miren este camión. Mira, y se va con todo lo de la todas casa. sus cosas. El somier, Así es. se van con todo. ¿Dónde Bueno, irán? ¿Irán a los albergues? ¿Irán a un Eso nuevo era claro, terreno? sí, esa es la gran duda, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que viene después? Que también hay que evitar que haya una nueva toma. Claro. Y eso es lo que uno siente, que a veces el Estado se queda corto, porque no es fácil reasentar, reubicar a cientos de familias. Hay albergues provisorios, muchas familias no quieren irse al albergue y van a tener que buscar alguna solución habitacional, que es de esperar que no sea otra toma, porque generalmente pasa eso, no hay que tapar el sol con un dedo, porque finalmente en tomas establecidas donde se está recién en el proceso de una posible erradicación, puede ser el lugar que ellos vayan a elegir. Seguimos viendo lo que está ocurriendo ahí en Quilpué. Leo Castillo también está en el lugar, como decíamos, están en dos lugares distintos de esta toma, es el despliegue de Buenos Días, así que vamos contigo, Leo. Claro que sí, nosotros podemos apreciar bastante movimiento por parte de Carabineros y lo dejamos sumamente claro. Carabineros tiene también dentro de sus departamentos este carabinero que está con la chaqueta blanca, que es un agente de diálogo que habla obviamente con los vecinos para poder obviamente reiterarles la información de que tienen que ser
se tienen que retirar porque va a haber una demolición. Hemos visto camiones, hemos visto también maquinaria pesada pasar. Está bastante cercado este lugar y varios vecinos obviamente sacando ya sus últimos elementos de las Estamos casas. viendo, Leo, las mismas, justamente maderas. Vamos a retirarnos. Estamos viendo, Leo, perdón. De este punto para poder llegar. Estamos viendo a través de una toma aérea como una retroexcavadora está botando un cerco de latón, me parece que es, con madera, y vemos ahí el rápido accionar. Esto es parte del proceso de desmantelar las viviendas, y vivienda incluye también aquello que cercaba algunos terrenos. Después también recordemos que, como decía la capitana García, la familia en acción compartida con las autoridades tendrán que velar para que no hayan retomas en el lugar. Pero ahí estamos viendo cómo actúa en este caso esta retroexcavadora botando esa pandereta que llama la atención ver en acción la maquinaria pesada sobre un cerco también. Y como la pandereta es como parece como de cartón, el papel, así, con la fuerza que tiene la retroexcavadora. Volvemos contigo, Leo. Claro, lo que tú estás diciendo, se ven diferentes puntos de acá de esta toma en Quilpué. Vemos cómo Carabineros, con un grupo bastante importante, hace diferentes barridos por este sector. Yo les decía, el Carabinero de Chaqueta Blanca es el agente de diálogo. Y lo que están haciendo obviamente es ir casa por casa visualizando y también conversando con las personas que están acá en este lugar y no se han retirado. Han pasado toda la noche, se puede apreciar aquí arriba del techo hay una persona que está sacando sus clavos, obviamente sus parte de la casa. Todavía se están realizando trabajos para obviamente que la gente pueda salir. Todo esto se ha hecho con bastante tranquilidad, hay que decirlo de esa manera. En este punto donde nosotros estamos hablando ya más del corazón de la misma toma. No ha existido ningún inconveniente, pero la tónica es esta, la que está mostrando nuestras imágenes. Casas obviamente que ya han sacado sus maderas. Estamos viendo ahí la misma vecina que vive en ese lugar, que está con sus guantes sacando las cosas, las maderas, sacando obviamente todo lo que le pertenece, y se entiende que pasaron la noche acá porque hay un latón, obviamente, que todavía está arrojando humo, y si eso significa que tienen que haber pasado la noche acá en este lugar. Carabineros llegó a primera hora. Estamos viendo que también se hace presente servicio de inteligencia policial. Estamos hablando de la CIP. Sabemos también que está la Policía de Investigaciones con sus departamentos de multidisciplina en términos de migración. Leo. Ayer escuchábamos también a las autoridades, escuchábamos también a la alcaldesa. Te escucho. Leo, te interrumpo porque tenemos otra imagen aérea también de la demolición de la primera vivienda, de lo que quedaba. Ya no hay enseres en su interior, y vemos nuevamente esta retroexcavadora como destruye con mucha facilidad esa, que no se demoró nada, ni 30 segundos en botar la estructura. Ahora como que de alguna manera la empieza como a amontonar, y luego me imagino que vienen las cuadrillas para empezar a sacar esos materiales y llevarlos a los vertederos, rellenos sanitarios correspondientes. Pero veamos rápidamente la acción. No, es que uno igual es fuerte, es fuerte como los materiales de construcción finalmente son demolidos, quedan inservibles. Mucha gente sacó la casa entera, el techo, finalmente las paredes, trató de salvar la casa entera, pero hay otras personas que finalmente solo se llevaron lo que había adentro. Entonces, y acá hay una empresa que se ganó de alguna manera un proceso de licitación para despejar este sitio, y tiene una semana para dejarlo limpio. En el fondo tiene que ser un proceso de demolición y también de retiro de todos los escombros para dejar el sitio completamente limpio, y eso en una semana, según lo que se entiende de este proceso. Y reiteramos, lo que hoy día finalmente se está ejecutando es la orden de demolición de las casas. ¿No es cierto, Alberto? Buen día. Muy buenos días, y bueno, efectivamente, creo que es bien importante tener claridad en los conceptos. Lo que hoy día tenemos es una orden que proviene del Servicio de Vivienda y Urbanismo, emitida el año 2021, y que decía que debían paralizarse todas las obras en el predio de la familia Correa, ¿no? Y que por supuesto toda construcción que había ahí no cumplía con la normativa y tenía que ser demolida. Esa orden, la verdad, que nadie la quiso hacer cumplir.
Hasta que en el año 2025 la familia Correa interpone un recurso de protección diciendo, oiga, acá hay una orden y nadie está haciendo cumplir esta orden. Del 2021. Exactamente. 4 años. 4 años. Esto podría haber ocurrido hace 4 años. Y por eso la claridad en los conceptos. Y la Corte de Apelaciones de Valparaíso le dice al Servicio de Vivienda y Urbanismo, cumpla lo que usted mismo emitió. Ahí lo que hace en el mes de agosto de este año el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es decir, muy bien, como no podemos demoler esto solo, pidas auxilio a la fuerza pública. Ayer teníamos el debate, a veces a ratos medio colorado, pero que lo tratamos de llevar de buena forma acá en el panel, con uno de los dirigentes que decía, pero que acá no hay una orden judicial. Acá hay una orden administrativa respaldada por una orden judicial que autoriza a que se demuela. Y muy importante, las órdenes administrativas también tienen lo que hablábamos ayer, imperio. ¿Qué significa eso? Que yo puedo pedirle a Carabineros, a la PDI, que me ayuden a cumplir esa orden. Y es por eso que hoy día está Carabineros desplegado. Así que todo en el marco del Estado de Derecho. Los pobladores intentaron detenerlo, pero fracasaron con su orden de no innovar. Leo Castillo, estamos contigo. Ahí viene saliendo una especie de van, de bus, una micro chiquitita. Claro que sí, y esa es la tónica. Hay diferentes movimientos vehiculares que tienen que ver con qué. Tienen que ver con la salida de los enseres, galones de gas en ropa, diferentes bolsos. Y esa es la tónica acá esta mañana, Monse, diferentes vehículos de obviamente familias que están sacando sus cosas de acá, de esta toma. Mujeres, como estamos apreciando a esta hora de la mañana, trasladando estas maderas para no perder absolutamente nada de lo que fue obviamente esta construcción. Gente arriba de los techos, todavía se lucen banderas chilenas acá en esta toma, gente en los techos sacando obviamente lo que más pueda antes de que llegue en este camino. Se puede entender que va a llegar algún tipo de maquinaria pesada para la demolición como tal. Bastante estructurado estaba esto en términos obviamente de diferencia entre casa y casa, entre terreno y terreno. Lo que podemos apreciar a esta hora de la mañana es eso, que hay diferentes carabineros en diferentes puntos montados, carabineros en caballo, obviamente resguardando diferentes puntos de esta toma. Cuando tú decías y te llamaba la atención, Monse, este vehículo, claro, siguen transitando acá diferentes vehículos. Vemos este vehículo amarillo que también está llevando enseres, que también está llevando diferentes cosas de lo que fue en alguna oportunidad, queremos entender así, porque ya las casas en su mayoría están ya abajo, diferentes enseres que la gente se está llevando a esta hora de la mañana. Eso es lo que está pasando acá. Estamos con otra imagen, con otra toma de lo que está sucediendo acá en este lugar, Monse, Eduardo. Seguimos viendo cómo retiran en vehículos, al parecer escolares, material. Algunas casas que tenían mejores condiciones fueron desmanteladas y trasladadas a otro lugar donde se irán a reconstituir en una vivienda. Otras han sido simplemente abandonadas porque la calidad de sus materiales no da para más. Ayer hablaba con una persona en la tarde que se dedica al tema, lo llamé para preguntarle cómo podía funcionar esto. Decía que muchas veces los materiales que quedan son tan baratos que ni siquiera vale la pena como para cuidarlos y poderlos vender o reutilizar. Tengo una pregunta, don Alberto Prey. Cuente, don Simón. Si se produce una retoma en ese lugar, ¿hay que judicializar todo de nuevo? Estamos hablando de un proceso que ya es añoso. ¿Qué pasa en esas circunstancias? De hecho, ayer estuve esta tarde hablando con Valentina Correa a este mismo punto, porque uno dice, bueno, se van, acá hay una orden de demolición, no de desalojo, la gente espera ir la misma carretera y después vuelve. Claro. ¿Qué pasaría si eso ocurre hoy día en la noche o mañana? Hoy día, para bien de todos los chilenos, existe una nueva ley de usurpaciones que hace mucho más efectivo el actuar policial en flagrancia. Entonces ya está todo coordinado, que si llegaran a entrar nuevas personas para retomarse el terreno, actuaría Carabineros y estaríamos en flagrancia. Entonces, si bien no hablamos de un desalojo, en los hechos esto va a operar como un desalojo, porque para poder demoler hay que sacar a la gente. Claro. La gente sale y la gente dice, ya, ahora quiero volver.
y no va a poder volver. ¿Por qué? Porque si vuelve estaría cometiendo un delito en el marco de la ley de usurpación. Es importante eso, que ahora la ley es muy distinta a lo que había anteriormente, por lo tanto esto de la flagrancia podría... Ahora, no obsta que también hay una labor bien importante de resguardar el sitio, que es muy grande, porque no es como que cerremos el portón y no entra nadie. Eso es bien importante. Yo en algunos juicios que tengo, muchas de las defensas normalmente son, oiga, pero si acá la persona tenía el sitio ya votado, nadie sabía de quién era, etcétera. Eso evidentemente no hace dueño a la persona que se la toma, pero hace que la discusión judicial sea mucho más difícil, porque evidentemente hay un deber de cuidado respecto al terreno propio. La persona con la que estábamos ayer hablando, que era abogado, me parece que defiende los intereses de alguna de las familias que estarán ahí. Señalaba que había todavía una posibilidad judicial. ¿Te acuerdas que dijo? Sí. Que probablemente en la tarde o en la noche se van a enterar de algo. Bueno, la verdad que la Corte resolvió a eso de las 11:30 de la mañana, yo iba ya camino a la oficina, y rechazó esa reposición de la orden de no innovar. Yo me leí los argumentos de la reposición ayer en la tarde, la verdad bien larga, pero bien compleja y no tenía por dónde. Ahora sigue este recurso de protección, pero este recurso de protección, como ayer lo hablamos, no suspende la acción hoy día de demolición. Eso es muy relevante porque de cierta forma trataron de crear esta idea comunicacional desde la toma de que como había un recurso de protección, esto tenía que detenerse. El recurso de protección no tiene efectos suspensivos a menos que se decrete una orden de no innovar, y esa fue rechazada. La de no innovar es la única que podría decir pare, congelen todo. Pero esa fue rechazada, no ocurrió. Porque lo que pero también acá hay una estrategia judicial que es poner distintas órdenes de recursos. Exacto. Pero ya hay recursos en curso, perdón, sí, la redundancia. hay un recurso en curso que es un recurso, de protección, una acción de protección. De hecho, esa es la palabra real, no es un recurso, el recurso de protección. La acción de protección está ahí, pero esa acción de protección tiene siempre uno, la redacta y después redacta lo que se llama la orden de no innovar. Solicito a la Corte la orden de no innovar, porque existe el humo del buen derecho y existe un peligro de la mora, es decir, que si se demora el tribunal en fallar, pueden afectarse determinados derechos fundamentales. La Corte de Valparaíso dice: no, mire, acá la verdad que nosotros vamos a tramitar el recurso de protección, pero no hay ningún peligro de vulneración de derechos fundamentales si es que yo sigo tramitándola sin suspender el efecto del acto que se impugna, el del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estoy tratando de hacer una clase rapidita de recurso de protección, pero así ocurre. Rechazado. Pero como se rechaza, los pobladores, al igual que cualquier chileno, tienen el derecho a recurrir y reponen y dicen: quiero que usted mismo, Corte de Valparaíso, revise este rechazo a la orden de no innovar. Y la Corte de Valparaíso le dice: no, sabe que esto no tiene ni pies ni cabeza, nosotros seguimos tramitando, pero acá no se suspende el acto. Y es por eso que hoy día esto está ajustado completamente a derecho. Recordemos que esto, además, según lo que decía originalmente, podría tardar entre 3 a 5 días en el proceso completo de demolición de la gran cantidad de viviendas que se encuentran en el lugar o de lo que vaya quedando de aquellas viviendas. No es algo que se va a resolver solamente en el día de hoy. Buen punto ahí, porque uno dijera, bueno, ¿y qué pasa si la Corte de Valparaíso mañana resuelve el recurso de protección? Una vez que no hay orden de no innovar, un recurso de protección en la Corte de Valparaíso podría estar fallándose al menos en 3-4 meses más. Perfecto. Ya. Si es que no más. Pero si funciona en 3 o 4 meses más, ¿qué efecto tiene? Bueno, ahí también me lo preguntaba y decía: ¿qué pasa si yo hubiera sido el abogado de los pobladores? Que no lo sería por lo demás, pero si lo hubiera sido y gano el recurso de protección. Si gano el recurso de protección, yo creo que tendría una buena acción de indemnización contra el fisco. Contra el fisco, no contra el dueño. Pero la familia Correa ya recupera lo suyo. Igual que increíble que nace todo esto de un hecho que no es lo correcto, ¿no? Se toman un terreno. No sé si no hay delito, no sé si una falta. Hoy día es un delito, el delito de usurpación. Según la nueva ley. Exacto. Ya, ok. Pero en su momento, esto ocurrió antes de la ley. Que así todos podrían ser beneficiarios después del Estado a través de una indemnización. Sí, claro, pero bueno, es que así el derecho siempre tiene dos partes que van conflictuando y por eso hay abogados del otro lado que argumentan distinto a lo que argumentábamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día efectivamente los procedimientos son más rápidos, tanto desde la vía penal como desde la vía civil. Tenemos la ley de vuelva a mi casa y otras. Hoy día es mucho más difícil para alguien que se toma un terreno el mantenerse en una situación de largo tiempo. El problema es que cuando la situación se da por largo tiempo, el accionar del Estado es mucho más difícil. Ayer planteamos en esa conversación algo que la gente valoró que lo abordáramos. Yo creo que por eso también es bueno reiterarlo. Porque
ellos dicen, el Estado tiene un deber para con nosotros porque el derecho a la vivienda está consagrado constitucionalmente. Eso no es así. Eso, porque no está escrito, pero sí está en la parte en que Chile adhiere a tratados internacionales de derechos humanos donde se considera el derecho a la vivienda, pero no está escrito como tal. No así el derecho a la propiedad, que sí está escrito como tal en la Constitución Política de la República. Pero hay un choque de derechos. Ellos dicen, oye, el derecho a la vivienda, el otro dice, oye, el derecho a la propiedad. Ese es un muy buen punto, porque también, o sea, muchas veces uno puede argumentar desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero los derechos siempre están en conflicto. O sea, por ejemplo, la libertad de expresión. Si yo hoy día digo algo y ofende a Simón, Simón tiene un derecho a su honra, que está consagrado en la Constitución, al igual que la libertad de expresión. Y vamos a tener un conflicto de derechos que se va a resolver a través de una querella de injuria, una querella de calumnia, dependiendo, o a través de un recurso de protección. Pero esto ocurre siempre. Entonces a mí me molestaba muchísimo ayer cuando el dirigente decía, es que los derechos humanos, ojo, los pobladores están vulnerando un derecho humano consagrado en la Constitución, que es el derecho de propiedad, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la integridad física y psíquica. Recordemos que acá hay una persona que es asesinada. Ayer le preguntaba algo a Valentina Correa, y esta conversación la puedo revelar, que es la hija. Sí. Y le pregunto, oye, ¿por qué ustedes no siguieron con la acción civil de precario que tenían desde el año 2019? O sea, que es un punto que el abogado de los pobladores dice, pero ellos no siguieron con las acciones civiles. Y me dice algo que a mí me dejó con los pelos de punta. Me dice, es que mi papá era quien había iniciado esa acción y a mi papá lo matan. Entonces imagínate a ti como hijo, asesina un sicario a tu papá y tú tienes una acción civil contra el sicario. ¿Tú sigues esa acción o te vas por la vía penal a que el sicario lo detengan y lo puedan efectivamente individualizar? Todo de toda lógica. Es lo que dices tú, que el fondo más que es una familia que estaba frente al dolor y a la disyuntiva de seguir 2 juicios adelante, finalmente, porque el primer interés de la familia era que dieran con los culpables del asesinato de su padre. Exacto. Pero también había que seguir adelante con ese otro juicio o ese un juicio precario para la devolución del terreno. Y eso quiere decir que ellos tomaron la posta del juicio precario o prefirieron irse por otra vía. Ellos prefirieron irse por la vía penal y yo como abogado les hubiera recomendado exactamente lo que les recomendó su abogado. ¿Por qué? Porque tiene condena más. O sea, no solo por una cosa jurídica, técnica jurídica, sino imagina lo que es por la vía civil, no por la vía penal, digamos, donde está el Ministerio Público, donde tiene cierta protección, puede pedir medida de protección, sino en un simple juicio de precario contra un tipo que es un sicario. O sea, yo me muero de susto, o sea, es una cuestión absolutamente humana. Vamos y volquémonos a lo penal. Entonces, claro, ellos no continuaron con el juicio precario, el juicio precario se terminó abandonando y después fueron muy inteligentes en efectivamente optar esta vía administrativa que es la que hoy día les devuelve en los hechos su sitio. La imagen del brazo, esa de la pala mecánica destruyendo la casa, yo creo que es una imagen que seguramente para la familia Correa es como el punto, ojalá, final de una historia que se viene construyendo con drama, con asesinato y todo. Pero es el brazo del Estado que había estado tan ausente también en todo este proceso. Y tú mencionaste varios derechos. Yo creo que hoy día hay una sensación, no sé si ustedes lo comparten, como en el ambiente la gente, que el derecho de los patúos también. Sí. Porque estamos hablando de la necesidad que puede existir, pero también de cómo esa necesidad se sobrepone a la ley, se sobrepone a las buenas costumbres, se sobrepone a todo. Y esa situación me da la impresión a mí que estamos como hasta más arriba de la coronilla de los patúos. Lo hablamos hoy día con la Fabiola, con la Jime, con Edo y con la Monse en el maquillaje. O sea, ¿cuántas personas conocemos nosotros que llevan décadas ahorrando su libreta de vivienda? Personas que las casas están hechas y que con la crisis que hubo, quebraron las inmobiliarias y las constructoras y quedaron ahí las casas y no se las pueden entregar. Casas que a veces por mala planificación del Estado no tienen factibilidad de agua potable o cosas así absurdas. Entonces esa gente que está haciendo la cola, que hoy día está llegada en un domicilio, Eduardo contaba también su situación y que está esperando ese subsidio habitacional, yo creo que es lo mejor que puede hacer el Estado, diciéndole, mire, acá los buenos también podemos ganar. No digo que los que se hayan tomado hayan sido malos, entre comillas, pero sí habían cometido una ilegalidad y las cosas hay que hacerlas siguiendo el orden. Sí, es interesante ese punto porque uno lee, ve en general, la gente se manifiesta contrario a esto y lo consideran que es un abuso, que es lo que es la usurpación de un terreno. Pero yo creo que lo que más molesta muchas veces es el discurso que enarbolan algunos de ellos como exigiendo que el Estado le solucione algo. O sea, como, oye, nosotros, ¿cómo nos van a echar? Sí, nos tomamos esto, nos van a echar, pero oye, que el Estado se haga cargo y exigimos que... Ayer el abogado decía que no se había socializado todo esto, es decir, que no se había conversado. Pero la gobernación está en el lugar, hay una delegación presidencial ahí en el lugar.
donde la gente tampoco se ha acercado, decían esta mañana en Radio ADN, no se han acercado muchas personas también a tratar de conversar con ellos. Entonces, yo creo que también ese escenario de pronto de exigir, oye, dame respuestas, como, oye, pero también tu exigencia de darme respuesta pasa por alto todos aquellos que están haciendo el trámite. Puede que no nos guste el trámite, que sea lento, que no sea adecuado, pero es el trámite que hay. Y perdón, solo un apunto antes de seguir a lo que viene, pero detrás de esto a mí me impresionaba, y Monse lo hizo muy bien ayer al preguntarle, ¿tú vives en la toma? Acá hay dirigentes, hay abogados, en la toma de San Antonio vimos que atrás habían políticos detrás de la toma. O sea, aquí la toma ya no es la toma que nosotros vemos en los documentales de los años 70, cuando se creó la hormiga, cuando se creó la faena, en el Sajón del Agua, que llegaba la gente con sus fonolas, que era organización social, organización popular, que a algunos les podrá gustar, a otros no nos podrá gustar, pero es un debate más bien histórico. Hoy día, detrás de las tomas, lo que tenemos es un negocio. La familia Correa me decía ayer, vamos a estar con Janet, entiendo, Bruna, me decía, si acá el problema fue cuando empezaron a lotear y se empezaron a vender los lotes. O sea, acá detrás había una mafia. Vamos a tomar